Bienvenidos a una nueva clase de ajedrez. Mi nombre es Luis Salerno y estamos en ajedrez Yin y Yang. En la clase de hoy vemos los derivados del ajedrez, parte número 4 ya. Increíble. En esta clase veremos un juego alternativo llamado el ajedrez 960. ¿De qué se trata este juego? Justamente, como observamos en pantalla, vemos que el tablero está armado de una manera muy rara, muy extraña, porque las piezas no se acomodan así. ¿Qué está pasando? Justamente, también este juego se llama Fischer Random o ajedrez aleatorio, en la cual las piezas se ordenan por sorteo de una manera aleatoria. Y se dice ajedrez 960 porque existen 960 formas de acomodar las piezas. Las únicas piezas que están bien acomodadas, como el ajedrez que nosotros conocemos, son los peones. Las que cambian son los caballos, los alfiles, las damas, la torre y el rey. Yo puse uno de los ejemplos en el tablero para que puedan observar. Hay dos características que se diferencian, además de las piezas, en diferente lugar. Estas características se diferencian de que el rey sí o sí tiene que estar en el medio de las dos torres, no importa dónde estén las torres, sí o sí el rey en el medio, y el enroque, que ya vamos a pasar a explicar estas características. Pero antes me gustaría presentarles al creador de este juego. Y fue en la historia del ajedrez alguien muy importante y para muchos un gran jugador. De hecho, tiene una historia muy rica por todo lo que pasó en su entorno ajedrecístico, incluso en su vida personal. Y me gustaría presentarles justamente a esta persona. Esta persona se llama Robert James Fischer, más conocido como Bobby Fischer. Ex campeón mundial entre el año 1972 y 1975. Fue un gran jugador. Incluso hoy por hoy muchos jugadores son motivados por cómo él jugaba, inspirados por su juego. Y realmente él era de nacionalidad estadounidense y consiguió el título mundial enfrentando a Boris Spassky, que en ese momento representaba a la Unión Soviética. Y estamos hablando de en una época donde Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentaban en una guerra. Lo cual era se llamó este enfrentamiento justamente el encuentro del siglo, porque más allá de que Estados Unidos y la Unión Soviética se habían enfrentado en armas, en este caso se enfrentaban en el tablero. Y bueno, esto como para tener una historia un poco del contexto de cuándo ganó y cómo ganó el título mundial Bobby Fischer. Pero yéndonos a justamente a este ajedrez 960, él fue el creador e innovador de esta nueva forma de implementar el ajedrez. Y justamente para... Yo les puse un ejemplo, pero podríamos explicar puntualmente cuál sería la característica puntual de esto. La idea es que siempre los peones vayan en el lugar que nosotros conocemos. Siempre van a ir ahí, es decir, en su casillero inicial. Los peones no van a cambiar de lugar. Los que sí van a cambiar de lugar son las piezas. Y recordemos que hay que conseguir una regla muy importante, que el rey tiene que estar entre medio de las torres. Es decir, por ejemplo, si yo pongo una torre acá y la otra torre acá, el rey no puede estar en ninguno de estos casilleros. Sí o sí tiene que estar en el medio. ¿Sí? Entonces vamos a ubicar al rey, por ejemplo, en este casillero. ¿Sí? Vamos a ubicar al rey en ese casillero y quedaría el rey. De esa manera. Ahora podemos ubicar las otras piezas en cualquier lugar. Por ejemplo, tenemos que darnos cuenta que
tenemos que ubicar los alfiles. Entonces, por ejemplo, no puedo poner un alfil acá y otro alfil acá, porque eso sería ilegal. Recuerden que los alfiles tienen que ir un alfil de cada color. Entonces acá ubicamos los alfiles, por ejemplo, no importa si están juntos, podría ubicar el alfil acá o el alfil acá. Lo importante es que esté uno de cada casillero. Después me quedo ubicar los caballos, por ejemplo el caballo acá y el caballo acá, y me queda por último la dama. Acá ubicamos a las piezas de color negro. Fíjense que la característica fue que el rey esté entre medio de las torres y obviamente respetar el color de los alfiles. Ahora, las blancas tienen que hacer lo mismo que hacen las negras, ¿sí? Es decir, acá en este casillero estaría la dama, en estos casilleros estarían las torres, acá estarían los caballos, perdón, el caballito blanco, el otro caballito blanco estaría acá, el alfil estaría de esta manera acá, el alfil acá, y el rey como lo ubicamos acá. Entonces fíjense que de la manera principal, como ustedes lo veían al principio del video, ahora cambió totalmente. Y esa sería una característica en la cual el juego se basa. Que las piezas pueden estar en cualquier lugar, tienen que ser justamente como un espejo, como en el ajedrez convencional, y hay 960 formas diferentes de cambiar, ¿sí? Las piezas. A ver, hay muchas más. Sí, hay muchas más. Pero si yo, por ejemplo, se considera que esta torre, si yo la muevo y la cambio por esta torre, es la misma posición. O sea, cambio esta torre y la ubico acá. Es lo mismo. No, fíjense que la flecha va para un lado y para el otro porque justamente sería la misma posición. Por eso decimos que hay más de 960. Pero son 960 formas de cambiar la posición de las piezas que están acá atrás. Sin repetir, ¿no? Sin que nos parezca igual. Pero bueno, el objetivo justamente es el mismo, dar jaque mate al rey rival, ¿sí? Nada más que la posición de las piezas es totalmente diferente, así que no nos vamos a atar a esa misma costumbre de empezar de la misma manera, porque fíjense que ya tenemos que observar qué pieza podemos mover y qué no, para que nuestra estrategia de juego sea bien planteada, ¿no? Y en fin, y la segunda característica que yo les quería mencionar era justamente el tema del enroque. En el ajedrez convencional, nosotros sabemos que el enroque es moviendo dos casilleros, el rey, ¿sí? Y la torre, por ejemplo, si yo quiero hacer el enroque, tendría que ubicar el rey aquí y la torre, que estaría en H1, tendría que ir a F1, ¿sí? Entonces, la idea es justamente que las piezas hagan el mismo, queden ubicadas en el mismo lugar que el enroque, que en el enroque convencional que nosotros conocemos. Es decir, por ejemplo, si yo quiero hacer el enroque corto, es decir, de este lado, yo tendría que sacar a este alfil que está en el medio. Entonces mis jugadas podrían ser, por ejemplo, mover el peón para adelante, retirar el alfil, por ejemplo acá, vamos a poner el alfil ahí, y ahora yo podría hacer el enroque. ¿Cómo hago este enroque? Ubico el rey acá y la torre de este lado. Entonces fíjense que queda en la misma posición que nosotros conocemos el enroque, pero fíjense que es de una manera diferente, algo raro en realidad, difícil de acostumbrarnos a los que jugamos el ajedrez convencional, pero podría llegar a ser algo divertido para poder cambiarle un poco el juego. Ahora, si quisiéramos hacer el enroque largo, tendría que ser la misma característica. Nosotros sabemos que el enroque largo son dos pasos de rey y la torre salta de este casillero a este casillero. Por lo tanto, los que están en el medio el que está en el medio es el caballo. Entonces, las piezas negras para hacer el enroque largo tendrían que justamente sacar el caballo. Imagínense que sacan el caballo a esta posición. Y ahora el rey vendría aquí, acuérdense que el enroque se hace con el rey primero, y la torre
vendría a este casillero. Por lo tanto, las piezas negras lograron hacer el enroque largo, ¿sí? Esas son las dos características principales del ajedrez 960. Después es jugar al ajedrez convencional y divertirse un rato de una manera diferente. Sin antes irme, me gustaría justamente comentarles que hay dos películas que hacen mención a Bobby Fischer. Una de ellas, que es muy interesante para los niños y para los adultos también, en más de una ocasión me ha hecho lagrimear, es muy linda película. Su traducción es Buscando a Bobby Fischer y es una linda película que recomiendo para los niños que están empezando a jugar al ajedrez y para los padres que tienen niños que empiezan a jugar ajedrez, porque tiene muchísimos mensajes en la cual les puede llegar realmente en los sentimientos. Sí, 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 es muy linda película y habla de esta historia de encontrar al nuevo niño prodigio, como se le llamó a Bobby Fischer. Y por último, la segunda película, La jugada maestra. Esta película puramente habla del enfrentamiento que tuvo Bobby Fischer con Boris Spassky en ese match por el campeonato del mundo. Es una película muy interesante porque describe puntualmente la persecución de ambos jugadores por querer ganar el título de sus países principalmente. Es una muy buena película que pueden verla los niños, pero los adultos creo que la van a entender muchísimo más. Pero bueno, espero que les haya gustado, obtener muchísima más información de este gran jugador. Yo en la descripción del video les voy a dejar un link en la cual en mi página blog describe mucho más sobre este jugador, una bibliografía completa sobre esta persona. Espero verlos en un próximo video. No se olviden de compartir, suscribir, diviértanse sobre todo. Pásenla lindo. Chau, chau. ¡Chau!